Este video está destinado para los chicos de primer año de secundaria. Aprende en casa, semana 18, día 3. Estudios sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico-cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será obtener información de una muestra de 30 personas de tu entorno familiar y social para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tablas de frecuencias, gráficos de barras y conclusiones, con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. A partir de la situación responde: 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Antes de elaborar esta encuesta, tú tienes que saber algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es una encuesta? Es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Ahora, para elaborar una encuesta hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Por ejemplo, plantear el objetivo de la encuesta, o sea, ¿cuál es el objetivo de esta encuesta? O sea, ¿qué es lo que se desea estudiar? En este caso es la discriminación. Luego, tienes que definir cuál es la población y la muestra. Pues la población va a ser todo tu entorno familiar y social, y la muestra, según la situación significativa, pues va a ser 30 personas. Después tenemos que establecer el método de medición o recoge de información. O sea, ¿cómo vas a recoger esa información? ¿Va a ser presencial? ¿O va a ser a través de un correo electrónico? ¿Mediante un enlace vía web o por el Facebook? Tú ves cuál sería ese medio, ¿sí? Y por último, diseñar el instrumento de medición, que quiere decir las preguntas del cuestionario. Estas preguntas pueden ser dicotómicas, pueden ser múltiples, pueden ser abiertos por completar. Eso de ahí nosotros vamos a decidir cuál pregunta vamos a elaborar. Como nos hablaba de definir la población y muestra, acá te presento un ejemplo de población, algo relacionado a lo que estamos trabajando. El estudio sobre la discriminación. La población son los familiares y personas de la localidad. Esa sería la población, pues los familiares y personas de la localidad. Y la muestra, que es un subconjunto o una partecita de la población, va a ser las 30 personas que justamente conforman mi familia y mi entorno de mi localidad. Pero antes de seguir avanzando hay que saber qué tipo de variable estadístico se está trabajando, porque recuerda que tenemos variables cualitativas y cuantitativas. El de acá es una variable cualitativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a dar cualidades. Las respuestas de las preguntas que vamos a generar van a ser palabras, mientras las cuantitativas, los resultados de esas preguntas que se generan son números. Ahora, en las cualitativas tenemos la nominal y ordinal. ¿Por qué consideramos la nominal? Pues acá no se van a presentar ningún tipo de orden o jerarquía en las respuestas. Muy bien, ahora sí, vamos a presentar la primera pregunta. Recuerda que la encuesta va en función de la discriminación y la primera pregunta va a ser 1. ¿Has sido discriminado? Esto de aquí es una pregunta dicotómica porque tiene dos opciones. Bien es sí o bien es no. O puede ser verdadero o falso, ¿sí? Es una pregunta dicotómica. Ahora, la segunda pregunta, vamos a obtener una pregunta ya múltiple, o sea, de opciones múltiples. Sería,
¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Recuerda, si por A o por B tu persona en la cual tú estás encuestando, que puede ser un familiar, un amigo, un compañero o un conocido, te marcara así, pues de inmediato pasa a responder la pregunta número 12. Pues si ha sido discriminado, ya responderá cuál fue esa causa o el motivo de la discriminación, capaz rasgos faciales, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia o otro motivo de discriminación puede ser. Pero ¿qué pasaría si él marca no? Pues si él marca no, ya no va a responder la número 2. Entonces nos vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? O sea, acá ya lo que queremos averiguar es dónde ha sido o dónde fue el lugar específico donde sufriste una discriminación. De igual manera, si respondiste sí en la 1, pues vas a responder la 2 como también la 3. Pero si por A o por B tu encuestado responde no en la 1, pues ni la 2 ni la 3 no lo va a responder. Porque si él no ha sido discriminado, pues ¿qué te va a poner qué va a marcar en la 2 y en la 3 si no fue discriminado? Mira, en la 3 también es una pregunta de opción múltiple. Pues tenemos la escuela, espacios públicos como parques, playas, calles, etcétera, lugares de consumo como restaurantes, cine, etcétera, medios de transporte público o otro ámbito en el cual ocurrió dicha discriminación. La cuarta pregunta sería, en este caso también es una pregunta dicotómica porque hay dos opciones, sí o no. Sería, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? ¿Qué quiere decir? Mira, voy a regresar a la pregunta 1. Si en la pregunta 1 marcaron sí, de inmediato tienen que responder la 2 y la 3. Pero si en la pregunta 1 marcaron no, se saltea la 4 porque ya no habría sentido responder la 2 y la 3 si no sufrió ningún tipo de discriminación. Por último, la pregunta 5, ojo, vamos a elaborar 5 preguntas. Si tú deseas elaborar 6, 7, 8 preguntas, pues es tu decisión. Como también si deseas puedes elaborar 4 preguntas. La quinta pregunta va a ser una pregunta abierta. Y justamente dice, si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Acá ya la persona encuestada, si desea, redacta o explica cuál fue ese motivo. O si no, simplemente se evita responder. Como verás, acá ya está formulado las 5 preguntas y esto justamente es tu cuestionario. En todo cuestionario tiene que ver el encabezado. Por ejemplo, en ese encabezado va la variable, es la discriminación. Tu población, que está destinada a estudiantes de secundaria y familiares, que es tu entorno. Justamente dice acá, estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. Ahora, debajo de ese encabezado tiene que ir el motivo, la justificación, por qué estás encuestando. Justamente acá te indica, mira, o indicamos, estimado, marque con una X la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad, porque eso es lo que se busca, porque si no son sinceros, la información que tú vas a obtener es una información falsa, pues tiene que ser con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión. Justamente ese es el objetivo. Toda investigación, lo que se busca es reflexionar sobre esos datos obtenidos en nuestro entorno local sobre la discriminación. La primera pregunta, ¿ha sido discriminado, sí o no? Justo lo que te indicaba. Si tu respuesta es no, pues te vas a la número 4, porque no vas a responder ni la 2 ni la 3. Pero si tu respuesta fuera así, vas a responder la 2 o la 3 también, ¿cierto? Ahora, mira, en la pregunta 1, sea sí o sea no, ya de ahí tú tienes acá para formar o generar un cuadro de distribución de frecuencia. Ojo, con la pregunta 1 tú ya puedes generar, si ya sea la respuesta sí o no de tus 30 encuestados, un cuadro de distribución de frecuencia. En el caso de la número 2, supongamos de las 30 personas, 20 te dijeron sí y 10 no. Acá se va a generar un segundo cuadro de distribución de frecuencia, pero ya no de las 30, porque ojo, solamente 20 te dijeron que sí y esos 20 respondieron la 2 y también la 3. En el caso de la 4 se iban con las 30 personas. ¿Qué quiere decir? De la 1 a la 4 se van a trabajar 4 tablas de frecuencia. Por eso yo te decía, si tú quieres puedes generar 9 preguntas,
pero serían 9 tablas de frecuencia. Si tú generas 2 preguntas, serían 2 tablas de frecuencia. O sea, cada pregunta tiene su propia tabla de frecuencia. Profe, y la número 5, como en la número 5 es una pregunta abierta, aquí te pueden responder como no te pueden responder porque es abierta. Y esto justamente no se puede realizar aquí en una pregunta abierta, una tabla de frecuencia. Muy bien, ¿cuál era el reto del día? Después de haber aprendido a elaborar una encuesta, que ya lo hemos hecho, tu reto será determinar la muestra de 30 personas a las que aplicarás el cuestionario que se ha elaborado. Recuerda que este es un tipo de muestra no probabilística. ¿Qué quiere decir? Tú estás llegando a tu casa y te encuentras con tu mamá. Mamá, por favor, quiero aplicarte justamente esta encuesta. Y tu mamá te va a responder. Estás entrando y te encuentras con tu hermano, y lo mismo, ¿sí? Por ahí sales, te encuentras con el vecino y le haces la misma encuesta. Son 30 personas en las cuales tienes que encuestar. Luego dice, aplicar el cuestionario elaborado, justamente lo que te decía, puede ser persona que vas encontrando de tu entorno, tus familiares o de tu localidad, tú le aplicas el cuestionario. Ahora dice, recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad, para el día 4. Porque ya en el día 4, como te dije, como acá hay 4 preguntas, la quinta no lo considero porque es una pregunta abierta. De estas 4 vamos a generar 4 tablas de distribución de frecuencia. Por eso para el día 4 lo necesitamos que ustedes ya tengan dicha información, en la cual yo también voy a presentar una información de esas 30 personas y tú te guiarás cómo vas a trabajar luego. Muy bien, si te gustó mi vídeo, déjame un poderoso like, activa la campanita, ojo, activa la campanita, déjame un poderoso like y esta vez tu profesor Javier Pantoja se despide hasta la próxima.